Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Avanzamos en nuestro programa de hoy. La tenemos a la licenciada en psicopedagogía, la señora Ana Costa, que nos va a explicar, porque la llamamos y le dijimos, bueno, ¿cómo se preparan las familias para esta nueva etapa de reinicio de clases, no? Y bueno, nos pareció oportuno porque nos preguntan ir hablando de estos temas. Ana, muchas gracias por venir. Gracias a vos por el espacio y por hablar de temas que por ahí parecen tan cotidianos, pero hay que prestar atención a ciertas cuestiones al momento de iniciar nuevos ciclos, así que bienvenido sea. Pues claro, porque se genera tanto nivel de ansiedad y también tantas expectativas. Papá, mamá, los chicos están todos ahí expectantes, ¿no? ¿Cómo se manejan o de qué manera deberíamos ir preparándonos para esta etapa? Bueno, yo lo primero que me gustaría como reflexionar, que es, creo yo, el primer inicio de ciclo lectivo que vamos a tener en los parámetros de la normalidad que teníamos prepandemia. Claro. Si nosotros recordamos marzo anterior y en el 2021 tuvimos ciertas particularidades que por ahí no permitieron iniciar las clases de la forma que nosotros teníamos previsto o conocíamos antes de la pandemia. Esto es importante porque nos vuelve a situar a nosotros en un escenario donde los chicos van a tener la jornada completa, ya sin los protocolos que estábamos acostumbrados, entonces volvemos como a la educación plena como teníamos antes, entonces podemos volver a retomar ciertas recomendaciones que teníamos antes, que el año pasado por ahí estábamos más preocupados por otros cuidados, como adiestrar a los chicos el uso de barbijo, higiene de manos. Claro. Eso lo tenemos que seguir manteniendo porque la higiene de manos sigue siendo fundamental, pero ya no vamos a tener el tema del protocolo, el tema de la distancia, el tema del barbijo, que era algo que los papás pusieron mucho foco y que tuvimos que entrenar a los chicos para que lo cumplieran, porque esa era la condición para estar en las aulas. Claro. Ahora podemos mirar sobre otras cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver más con el aprendizaje, con el desarrollo, con la habituación a la rutina. Sí, y uno se pregunta, ¿no? ¿Es necesario por ahí ir de vuelta a empezar a recordar contenidos? Porque uno ve familias en las que mamá y papá ya le dicen al niñito, bueno, hay que empezar a cortar las computadoras, los que tienen esa posibilidad, o vamos a mermar los juegos, hay que empezar a repasar. ¿Hace falta hacer eso, Ana? Eso creo que es una cuestión de cada familia, digamos. Sí hay que ajustar algunas rutinas, Lili, o sea, esto que vos mencionabas de la pantalla, de ir como regulando más que nada lo que son las rutinas de sueño, ¿sí? Porque ahora los chicos tienen la libertad total, están de vacaciones, entonces no tienen horarios. Pero dentro de 3 semanas tenemos que volver a despertarnos muy temprano, tienen que estar activos y concentrados durante 4 horas. Entonces, eso genera también un desgaste cognitivo, un desgaste físico. Entonces, poder ir habituando esto, que los chicos se acuesten un poquito más temprano, que empiecen poco a poco a despertarse cada vez más temprano, claro. Porque nosotros no podemos pedirle a un niño de 7, 8 años que de un día para el otro o en un lapso de 24 horas, 48 horas, se despierte, si venía despertándose, no sé, al mediodía, se despierta a las 6 de la mañana. Porque son muchas horas de sueño que el chico va a perder. Claro, entonces, lo que hay que hacer es 10 días antes, una semana antes, ir reduciendo poco a poco ese horario hasta llegar, no sé, al viernes o al jueves anterior de iniciar las clases, que el chico se levante a las 9, 8, entonces sí, ya para el lunes se va a poder levantar a las 7. Ir ajustando eso, ir estableciendo las nuevas, digamos, rutinas en cuanto a esto, decías vos, el uso de las redes, las pantallas y demás, que a lo mejor ahora son libres y que después cuando vuelva a la escuela y las actividades van a tener que tener sus horarios. Entonces, pautar con el chico, bueno, cuántas horas por día, vamos a ir disminuyendo, después ya van a empezar las clases, vas a tener tus actividades si tienen actividades extraescolares, empezar a organizar el calendario. Yo siempre sugiero tener un calendario con los chicos donde ellos puedan ver sus actividades semanales. Veo eso en varias casas que visito. Sí, es muy importante esto. Ponen colores, van colgando las cosas. Sí, entonces el chico ya puede anticipar qué actividades va a tener, cómo va a ser su semana, en qué momentos va a tener actividades de mayor concentración o más regladas,
y en qué actividades va a tener tiempo de recreación, de juego, y eso va bajando la ansiedad del niño, porque si no es a todo o nada. Hasta ayer estaba full pantalla, full juego, sin horario, me despierto a la hora que quiero, y la semana que viene va a ser todo horario, todo regla, y no puedo decidir nada. Eso genera mucha ansiedad y mucha frustración. Y Ana, digo, ya a nivel profesional tuyo, ¿no? Porque sé que estuviste siguiendo no solamente la última etapa, sino la anterior también, ¿no? De cómo se organizaron en pandemia. A nivel, digo, de lo que el niño fue, o el joven, o el adolescente fue aprendiendo, ¿se perdió un poco la calidad de la enseñanza? ¿Se trabajó? Normalidad es una palabra que por ahí viene muy cargada hoy por hoy, ¿no? Pero, ¿cómo se aprendió en este tiempo? Como se pudo. ¿Cómo se pudo? Sí. Cada uno aprendió realmente como pudo, y creo que pusimos a prueba hasta el límite las capacidades y las habilidades de nuestros niños y adolescentes, porque les exigimos que con las herramientas que tenían se adaptaran a una situación para nada normal, ¿sí? Y en la cual la verdad también desde la escuela, porque esto también creo que es importante decirlo, fueron decisiones que exceden a los docentes, a los directivos, y los docentes y los directivos también tuvieron que acomodarse en el camino, sin herramientas, sin capacitación, poniendo insumos de su bolsillo, porque no tenían, digamos, computadoras, impresoras, inclusive conexión de Wi-Fi que funcionara como para mantener la virtualidad. Entonces, todos tuvimos que acostumbrarnos a esto de hacerlo como podíamos con lo que teníamos. Claro. ¿Sí? En ese camino, obviamente, los niños y los adolescentes que tenían tal vez menos recursos fueron perdiendo. ¿Sí? Yo te escuché decir esto de reforzar contenidos, empezar a practicar, a repasar. Yo siempre considero que aprender no tiene que ser, digamos, por tiempos y por horarios. Los niños aprenden todo el año, todo el tiempo. Lo que pasa es que hay este aprendizaje más formal que tiene como su estructura. Por ahí en ese sentido sí, tal vez empezar a sacar libros, cuentos, practicar un poco más lectura, empezar a retomar, porque realmente son muy pocos los chicos que durante las vacaciones hacen alguna actividad escolar, digamos, ¿sí? Tal vez podemos hacerlo como más camuflado o más... no tan vamos a hacer tarea, vamos a sentarnos, sino, por ejemplo, no sé, podemos pintar imágenes, eso va a ejercitar y va a ablandar la mano para los chicos que están empezando a escribir. Podemos jugar a recortar, hacer rompecabezas, podemos jugar con masa. Yo siempre digo que la cocina es como un territorio muy lindo para los chicos para aprender. En la cocina, ayudando, colaborando con mamá, con papá, pueden aprender a seguir pasos, a seguir indicaciones, a tener un plan, a observar, ¿sí? a monitorear tiempos, a observar cambios, a medir, a generar una estrategia. Ejercitamos todo lo que sea motricidad, si picamos, si cortamos, si batimos, ¿sí? Y con supervisión de un adulto, el niño puede hacer casi todo lo que quiera. Tal cual. ¿Sí? ¿Algún consejo que le deja mamá, papá, quien esté coordinando la familia en casa? Que disfruten, digo yo siempre. Por ahí, viste, esta nueva etapa, o los cambios, o los inicios, más que nada para los que comienzan jardín, primer grado, secundaria. Todo un acontecimiento. Es todo un acontecimiento, y por ahí se vive con mucho estrés. Sí. Y no le permitimos al niño disfrutar de esta etapa, ¿sí? O sea, entender que el chico va a la escuela con emoción, con alegría, reencontrarse con sus amigos, esa sensación, recordemos nosotros cuando éramos niños, la sensación de armar la mochila, la cartuchera, poder elegir, ¿sí? Recuperar como esa alegría de ir a la escuela, que no sea una tortura, que no sea un castigo, que no sea, digamos, moneda de intercambio. Bueno, si te portaste mal, si no te sacaste buena nota, si no hiciste la tarea, te saco la Play, te saco los juguetes, no te vas a ver a los abuelos. Que no sea... se escucha ese nivel de castigo, las tías estamos ahí
en capilla esperando que se porten bien, porque si no, sanción. Claro, si no hiciste la tarea, si no Sí. te portaste bien en la escuela, si no prestaste atención, entonces no vas a tener... Y aprender no tiene que ser un castigo, yo creo que tiene que ser una actividad placentera, linda, de crecimiento, porque después uno ve a los chicos fuera de la escuela y aprenden todo de una manera tan natural, Sí, y eso tal vez en el aula no se capitaliza. tal cual. Entonces nosotros como cuidadores, como mamás, como papás, volver a darle la importancia a eso, de que no importa la nota, de que no importa ser el alumno perfecto o tener el cuaderno más impecable, que lo que importa es ir a crecer, a aprender y a descubrir cosas nuevas. Tal cual. Gracias, Ana. Por Gracias venir, a vos, Lili. Está en tu casa cuando quieras. Gracias, gracias. Bueno, hacemos una pausa, ya seguimos haciéndoles compañía hoy.